Hola, hoy hablaremos un poco sobre los criterios de diseño de agentes, así como algunos frameworks que nos permiten la programación de dichos agentes. La tabla de contenido de la presentación está dividida en dos grandes bloques. La primera, hablar un poquito sobre los diferentes criterios que se usan para diseñar agentes. Y la segunda parte, discutir algunas características de algunos frameworks para desarrollar agentes. Bien, en clases anteriores hemos hablado de qué es un agente desde diferentes perspectivas, desde las perspectivas lógicas, desde las perspectivas de comportamiento, desde el punto de vista antropológico, etcétera. En este caso, hablaremos un poco de la propuesta de clasificación del señor Wana, que habla de tres elementos básicos que deben corresponder a todo agente que se precie de ser un agente inteligente. Pero esas características pueden ser desglosadas para clasificar los agentes dependiendo de si tienen esas tres características incluidas o embebidas dentro de sus funciones. Así, por ejemplo, hablamos de que un agente inteligente debe cooperar, debe aprender y debe ser además autónomo. Con esas tres características, entonces podemos definir algún tipo de agente en particular. Por ejemplo, agentes que cooperan y aprenden, entonces hablamos de agentes de aprendizaje colaborativo. Agentes que aprenden y son autónomos, llamamos agentes de tipo interfaz. Agentes que son autónomos y cooperan, hablamos de agentes colaborativos. Y finalmente, aquellos que cumplen esas tres condiciones, pues podemos decir que son agentes inteligentes. Sin embargo, hay algunos elementos que deben ser considerados a la hora de hablar de las características de un agente y en qué consiste un agente. Así, por ejemplo, hay algunos autores que colocan algunos elementos para diferenciar lo que es un agente de un objeto diseñado en un lenguaje de programación particular. Así entonces, un agente debe ser mucho más autónomo que un objeto particular. Debe tener un comportamiento flexible y reactivo, proactivo y de ser posible debe ser social. Social en el sentido de que pueda interactuar con otros agentes o con seres humanos. Los agentes deben tener al menos un hilo de control, pero pueden tener mucho más. Entonces fíjense que estaríamos hablando de que efectivamente podría comportarse como un hilo desde el punto de vista computacional. Los sistemas expertos no están acoplados a su entorno, como discutimos en una clase anterior. Los sistemas expertos son aquellos que están compuestos de reglas y que a partir de una determinada entrada van a poder inferir una determinada salida a partir de esas reglas que tienen inmersas en su base de conocimiento. Los sistemas expertos no están diseñados para un comportamiento reactivo y proactivo, simplemente están diseñados para responder una determinada pregunta dependiendo del tipo de entrada. Pero la idea general de los agentes es que sean tanto reactivos como proactivos. Un agente únicamente reactivo es bastante limitado. Otro elemento que diferencia el agente de los sistemas expertos es que estos generalmente no tienen ningún tipo de habilidad social, es decir, no pueden interactuar de manera directa con otros agentes u otros sistemas expertos para compartir información. Así, entonces llegamos a la definición de lo que es un agente inteligente, que también es conocido como un agente racional, como lo discutimos en clases anteriores, según la definición que nos da de agente racional el señor Rosenthal Norbig. Entonces, un agente inteligente no solamente
es un programa computacional, sino que puede ser también algún tipo de dispositivo, máquina, ser humano, comunidad completa de seres humanos o cualquier cosa que sea capaz de un comportamiento dirigido hacia objetivos. Como podemos ver, entonces un agente inteligente no necesariamente es una pieza de software desde el punto de vista conceptual. Pero sin embargo, para lo que a nosotros nos atañe, ese sería el objetivo que pretendemos lograr, tener piezas de software que se comporten como agentes inteligentes. ¿Cuáles son los asuntos de diseños que nosotros debemos tomar en cuenta para el diseño de agentes? Las principales preguntas de diseños serían las siguientes. ¿Cómo se programan las tareas y cómo se logra la sincronización de dichas tareas? ¿Cómo se priorizan las tareas que va a realizar el agente? ¿Cómo los agentes pueden colaborar o reclutar recursos? ¿Cómo los agentes pueden volver a crear instancias en distintos entornos y cómo pueden almacenar su estado interno? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque hay un proyecto muy interesante denominado de agentes móviles donde los autores proponían la posibilidad de que el agente se desplazase de una computadora a la otra. Entonces, bajo esa perspectiva, la idea es cómo salvo el estado interno para poder transportar la inteligencia y los datos de ese agente a otro dispositivo. Cómo se explora el medio ambiente y cómo un cambio del medio ambiente conduce necesariamente a cambios en el comportamiento de la gente. Es decir, cómo va a ser la interacción del agente con el medio ambiente donde está inmerso. ¿Cómo se puede lograr la comunicación? Aquí también voy a hacer un paréntesis para hablar un poquito sobre algunas librerías, por ejemplo, como la librería de FIPA, donde establecen toda una serie de elementos, que en este caso serían funciones y estructuras de datos que me permiten lograr la comunicación entre agentes de manera bastante fluida. El otro criterio de diseño tiene que ver con la jerarquía de la gente. En este caso estamos hablando de qué tipo de agentes colaboran entre sí y cuáles son las tareas que tienen asignadas específicamente. Entonces, por ejemplo, podemos tener agentes de ejecución de tareas, podemos tener agentes de planificación, proveedores de recursos, entre otros. En el caso de que tengamos agentes de software y querramos que trabajen de manera eficiente, estos deben compartir de alguna manera la semántica de los datos, es decir, que puedan interpretar de la misma manera la información que subyace en esos datos. Eso es un elemento fundamental. Entonces, ¿cómo podemos abordar la definición de estos agentes? Bueno, tenemos dos direcciones bastante claras. La primera podría ser hablar un poquito sobre el procesamiento del estado interno, es decir, cómo va a representar el estado interno del agente, como lo vimos en una clase anterior, y hablaríamos de unas ontologías para representar el conocimiento. Recuerden que hablamos de unas ontologías como una herramienta que me permite estructurar el conocimiento a través de relaciones entre los diferentes conceptos que intervienen dentro de un determinado dominio. La segunda posibilidad es a través de protocolos de interacción, es decir, pautas para la especificación de la comunicación de tareas entre los agentes. Quizás la forma más fácil de visualizarlo en primera instancia corresponde al primer enfoque, donde efectivamente es más fácil visualizar el estado interno y cómo representar el conocimiento a través de ontologías. Aquí podríamos también hacer alusión de que existen diferentes herramientas para poder hacer el diseño de estas ontologías. De hecho, hay lo que se denominan los ingenieros de conocimiento que se encargan específicamente de estructurar estas ontologías para que puedan ser usadas por dichos agentes.
Otro elemento que debe ser tomado en cuenta en los sistemas de agentes, es decir, donde tengo varios agentes que interactúan, es cómo modelar el mundo real correspondiente, específicamente a través del cómputo paralelo o cómputo concurrente, y hay diferentes formas de realizar dicha tarea. Otro elemento que debe tomarse en cuenta tiene que ver con cuáles van a ser los métodos que va a utilizar el agente para acceder, por ejemplo, a bases de datos tanto locales como remotas. Por ejemplo, cómo crear un flujo de datos correspondiente o cómo acceder a la Internet para recolectar datos. Otro otro elemento que puede ser encajado dentro de esta estructura de lo que tiene que ver con la obtención de los datos a través de datos locales o remotas, bien sea a través de la web, tabloides, flujo de datos específicos, es lo que se denomina como eh, la web semántica, donde efectivamente nosotros podemos obtener información metadata de esa web semántica para que pueda ser usado por dichos agentes. Cuando hablo de metadata me refiero a información adicional que se agrega a la data cruda, de forma tal de que yo pueda con esa información categorizar de alguna manera la información que yo poseo. Obviamente, ¿para qué deseo yo tener esa información? Bueno, si yo tengo un agente basado en metas, yo podría entonces pasar esa información, que sería la data de entrada de este agente, con la información que yo tengo guardada en la base de conocimiento, pasarla a una máquina de inferencia para que él pueda determinar qué hago con el contenido o si se genera un nuevo contenido que debe ser incluido en esa base de datos. Bien, entonces podemos ver que esta nueva información que se genera a partir de la interacción, podemos entonces generar una búsqueda mucho más detallada de conocimiento, es decir, el agente estaría aprendiendo con esa información nueva. De esa manera podemos generar eh, uso o hacer uso de métodos de acceso al usuario para entregar la información que ha recabado a través de los mecanismos de inferencia que haya sido definido a la gente, y con eso entonces se puede crear una interacción entre el agente y el usuario. Bien, otro elemento de diseño que debe ser tomado en cuenta y que efectivamente hemos discutido aquí de manera muy somera, es que existen ya herramientas desde el punto de vista tanto didáctico como de diseño que me permiten llevar a cabo esta estructuración de estos agentes. Una de estas herramientas se denomina Masina, que en un video próximo se las haré llegar o las compartiré con ustedes para que vean la información correspondiente de esta herramienta. Bien, hablando de los frameworks para agentes, aquí hablaremos de varios de ellos a nivel de las características correspondientes de cada uno de ellos, y dejaremos para un próximo video un ejemplo en particular con alguno de ellos. Hablaremos de una plataforma que se llama JSON, que está hecho en Java, una plataforma para poder implementar agentes inteligentes que se denomina 3APLM, basada en programación lógica. Hablaremos de algo que se llama Java Agent Template o JAT para también el diseño de agentes. Hablaremos un poquito de Jade, que es el Java Agent Development Framework. Y finalmente hablaremos de una propuesta nacional denominada Galatea. Quiero que observen que la mayoría de los frameworks que ustedes ven ahí están hechos o diseñados en Java,
Sin embargo, hay otros frameworks que podemos discutir en un video posterior, hechos por ejemplo en Python, para que ustedes vean que efectivamente no es la única plataforma para el diseño de agentes Java, sino que existen otras. Podría quedarme corto con esas 5 plataformas. Hay muchas más, por ejemplo FIPA, que es The Foundation for Intelligent Physical Agent, que se encarga de definir estándares para el desarrollo de agentes inteligentes. Hay un proyecto que se llama DALM, que es el DARPA Agent Markup Language de la Agencia de Defensa de los Estados Unidos. Semantic Agent, que es un framework de código abierto. Mobile C, HLL o High Level Logic, también es un código abierto. Gold, que es también para la programación de agentes. Y finalmente hay un proyecto que se llama Cato, hecho con PHP y Java, que también podría ser interesante. Pero estamos hablando que, como pueden observar, estamos hablando de Java y de C++. Sin embargo, como les mencioné, también pueden haber en otros tipos de lenguajes. Empecemos por el primero, con JSON. JSON es una plataforma para poder programar sistemas multiagentes, es decir, sistemas que tienen varios agentes que pueden interactuar entre sí para resolver un determinado problema. Aquí hay que hacer una salvedad, no todo problema requiere tener un sistema multiagente. Puede ser que en algunos escenarios se requiera única y exclusivamente un solo agente. Puede ser que en otros escenarios, obviamente dependiendo de la complejidad del problema, se requiera más de un agente para poder resolver dicho escenario. Eso va a depender del criterio que se definan en primera instancia con respecto a las características del sistema que se vaya a desarrollar con agentes. Y por eso hacíamos salvedad de que algunos criterios en cuanto al desarrollo deben ser abordados en primera instancia antes de empezar a programar. Debe tenerse muy claro qué características deben tener los agentes, qué información deben compartir, cuáles son las estructuras de comunicaciones, cómo son los datos que se van a intercambiar, qué información va a llegar a la gente, cómo se va a procesar esa información de manera interna, etc. Bien, continuando con JSON, es una extensión de un lenguaje de programación orientado a agentes que se denominaba AgentSpeak, o que se llama así, y que se utiliza para programar el comportamiento de agentes de manera individual. Este JSON está desarrollado en Java y permite la configuración tanto del agente individual o como del sistema multiagente, dependiendo de cómo se haga el diseño correspondiente. Está diseñado para ser de tipo plug and play a la hora de la edición en cuanto a la programación, es decir, se puede insertar como un plug en el caso de Eclipse, por ejemplo, para ser utilizado en ese ambiente de desarrollo. Y con eso obviamente nos permite manejar de forma mucho más fácil las características de esta plataforma. Además, podemos decir de JSON que es de código abierto y que se distribuye bajo la licencia GNU GPL. Y está disponible en esta dirección que ustedes ven en la lámina. Obviamente, en el caso de JSON, este está pensado para desarrollar agentes cuya filosofía de diseño sean de arquitectura tipo BDI o Belief, Desire and Intention, es decir, creencias, deseos e intenciones. Es una propuesta creada por un señor denominado Goodrich, en el cual trata de extrapolar desde el punto de vista de la psicología cómo efectivamente los seres humanos tratan de resolver sus problemas basados en sus creencias, en sus deseos y sus intenciones, donde cada uno de esos elementos
puede consistir en un conjunto de reglas totalmente diferentes. Eh, este tipo de agentes son programados en algo que se llama Agent Speed, que ya lo mencionamos anteriormente como un lenguaje, y existen formas diferentes de implementar estos sistemas BDI. Lo importante es que utilizan una semántica operacional. Esto quiere decir que utilizan una estructura similar a la que nosotros vimos en Prolog para poder establecer los elementos correspondientes tanto de las creencias, de los deseos y las intenciones. Otra de las características con las que cuenta JSON es que puede manejar fallas, es decir, puede manejar lo que tiene que ver con las excepciones que pueden ocurrir. Obviamente, como manejan en Java, se pueden estructurar algún programa o una forma para poder manejar dichas excepciones. Permite manejar la comunicación entre agentes, específicamente a través de un concepto que se llama actos del habla. Y sobre eso pueden modificar las creencias correspondientes. Las anotaciones en las creencias son utilizadas para obtener información de metanivel. Esto quiere decir que con la información que tienen las creencias puede tratar de establecer algún mecanismo para establecer algún tipo de relación entre dichas creencias. La posibilidad de implementar un sistema distribuido, es decir, que pueda implementar los agentes en diferentes máquinas y que compartan información a través de utilizar una tecnología como Saki o Jade o Jade. Tiene la posibilidad, obviamente, como lo dijimos, de manejarse a través de un IDE, por ejemplo, como el de Eclipse, para que sea más fácil de programar. Bien, eso con respecto a JSON. Lo interesante de JSON, para cerrar el comentario, es que puede ser combinados con otras tecnologías para hacer mucho más robusto el diseño, por ejemplo, como Yakamo, que es una propuesta interesante donde combina JSON como la forma de estructurar los agentes, pero que permite modelar otros aspectos que si no uno tendría que hacerlo de manera individual o particularizado, es decir, ad hoc para el problema que nosotros estamos tratando de resolver. Otro framework para el desarrollo de agentes se denomina 3APL, que tiene también su versión para móviles que se llama 3APLM. En este caso nos atañe el 3APL, que significa Artificial Autonomous Agent Programming Language. Es una herramienta de tipo experimental y como lenguaje de programación para el desarrollo, implementación y pruebas de agentes que también tengan una arquitectura del tipo BDI, que ya lo vimos en el caso de JSON. Fue desarrollado y es mantenido por gente de la Universidad de Utrecht en Holanda o en los Países Bajos. La idea es facilitar el comportamiento cognitivo de los agentes mediante la implementación de 5 elementos básicos que son la definición de las acciones, las creencias, las metas, los planes y las reglas. Está disponible en esta dirección y también tiene una interfaz para el seguimiento y depuración de los agentes que se ejecutan en esta plataforma, así como un editor para poder colorear de alguna manera las opciones más importantes de la gente cuando se está programando. Está programado en Java y por lo tanto puede ser desarrollado en un IDE de forma tradicional porque puede ser manejado como plugins directamente. También puede utilizarse para establecer mecanismos de tipo cliente-servidor con otras plataformas para poder establecer un sistema multiagente y permite la comunicación directamente de los agentes a través de una serie de librerías. Como les mencioné, hay una versión para móviles que se denomina 3APLM de mobile, pero por ahora está pensado como
como un framework de juguete por ahora. El 3 APLM, desde el punto de vista del lenguaje, es bastante simple. Tiene operadores binarios, los operadores binarios booleanos, perdón, básicos como AND, OR y NOT. Tiene estructura del tipo if, then, else, de tipo condicional, y también tiene bucles o ciclos como el while do, por ejemplo, para poder controlar el flujo de información. Podemos tener diferentes características y se pueden compartir a través de esos elementos básicos de sintaxis. Además, el 3APL contiene definiciones formales para las creencias de la gente, para las capacidades, para las metas y para los planes. Por lo tanto, hay esos 6 bloques que nosotros podemos ver a continuación. Que esto sería a grandes rasgos. Fíjense que en la anterior lámina nosotros habíamos hablado de 6 elementos y anteriormente habíamos hablado de 5. La diferencia está en que las reglas se dividen en 2 grupos específicamente. Entonces, realmente, en general tenemos 5 elementos, pero las reglas se dividen en 2, por eso hablamos de 6. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un programa de tipo 3APL, donde lo que tenemos es el nombre del programa, definimos la base de creencias, definimos las capacidades, definimos la base de metas, definimos la base de planes y definimos las reglas que le podemos llamar PG y PR. Entonces, las creencias, la base de creencias, se definen utilizando la misma sintaxis que en Prolog, que se utilizan para recordar información y para realizar cálculos lógicos. En este caso, las creencias pueden ser leídas por otros agentes, pueden ser editadas por las capacidades. Las capacidades son las que editan específicamente las creencias. Y estas se leen, o estas pueden leer, las declaraciones condicionales que se presenten en los planes, es decir, en el plan based. Las creencias iniciales de un agente pueden definirse en base a las creencias que tengamos directamente. Entonces, veámoslo con un ejemplo. Aquí tenemos, en este caso estaríamos hablando de un ejemplo de una aspiradora, por ejemplo, como la que vimos cuando hacíamos el proceso de búsqueda. Entonces, fíjense que las creencias que podría tener esa aspiradora que va a limpiar el suelo o el piso serían las siguientes. Primero, estatus. En este caso, el estatus que puede tener es estar en standby. Por ejemplo, dónde se encuentra ubicado, at posición 00. La localización, location R1, 2, perdón, R1, 2, 4, location R5, 6, 1, para indicar alguna posición específica, para indicar que efectivamente R1 se refiere a que R1 es algún cuadro que está en la posición 2, 4 y que en esa posición hay suciedad. Dirty R1, Dirty R5 o R5. Las capacidades definen requisitos y los efectos que van a tener esas acciones, específicamente en un formato particular que se denomina strips. Van a leer, las capacidades pueden leer las creencias que están preexistentes, eliminar algunas con el operador NOT o añadir nuevas declaraciones a través de estas capacidades. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Así, por ejemplo, en esta regla de capacidades lo que estamos diciendo es si status es S1 y configuro el status a S2, por lo tanto, ahora not status S1, es decir, ya status 1 no debería ser definido porque ya no existe, ya no está disponible y ahora debo colocar el status en S2. Eso es lo que me está indicando. Por ejemplo, veamos otro ejemplo. Estoy
o en este caso, la limpiadora de piso está en X1Y1 y ahora se va a desplazar a X2Y2. Entonces yo tengo que decir a ese sistema de que ya no está en X1Y1, sino que está en X2Y2. Al igual que, por ejemplo, si R está sucio y yo limpio R, ya R no debería estar sucio. Las metas, los goals, están definidos en una base de metas llamada goal base, que están definidas también en sintaxis, pero a diferencia de las capacidades, y al igual que la base de creencias. Y pueden ser adoptadas durante la ejecución, es decir, son los objetivos iniciales que persigue el agente. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos dos muy claras, que sería limpio R1 y limpio R2. Eso es muy, muy importante. Pero cada objetivo o cada meta en particular puede tener diferentes normas de planificación. Y de ahí vienen entonces las reglas que se denominan PG, que sirven para resumir planes y que se llaman a partir de los objetivos siempre que se cumplan con las condiciones que están definidas. Así, por ejemplo, cuando yo defino PG rules, entonces yo puedo decir, bueno, si dirty, entonces yo debo tratar de limpiar, que sería una de las planificaciones. Y si efectivamente el estatus es limpiar, yo debería entonces ir a R, limpiar R y luego que limpie R debería quedar en modo standby. También podrían definirse estas reglas de tipo PG como una especie de normas de revisión del plan en particular, porque podemos agregar subrutinas adicionales en las reglas PR o Rules PR para ejecutar, por ejemplo, tareas que sean repetitivas o de elemento de trabajo muy inferior, menos, digamos que serían elementos básicos automatizadas. Por ejemplo, ahí en PR podríamos colocar, por ejemplo, en qué consiste específicamente limpiar la posición R, por ejemplo. ¿Ok? Eso digamos que sería la diferenciación entre los dos tipos de reglas, entre la PG y la PR. Los planes iniciales, como mencionamos anteriormente, se ejecutan desde el inicio del ciclo de liberación, es decir, del momento en que se ejecutan los elementos definidos de la gente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero, definir el estatus que ha sido inicializado. Definimos las reglas PR, que serían las de bajo nivel, donde va a indicar que efectivamente se está en la localización RY y no está en XY, entonces significa que habrá ido a R. Y de esa manera entonces va creando diferentes elementos que son repetitivos, que son básicos para poder desarrollar la tarea. Pero quiero que observen que en este caso el plan inicial es iniciar el proceso. ¿Qué proceso? Bueno, el proceso de limpiado del sistema. También en 3APLM podemos tener métodos externos que pueden ser llamados desde la plataforma. Y la idea es que una vez que se generen diferentes respuestas, estas se van a devolver como una lista de prolog que luego puede ser convertida en un predicado a través de los predicados que vimos para tal caso, o los built-ins que llaman en Prolog, para convertir una lista en un predicado. ¿Ok? Pueden ser también utilizados métodos de send y receive
para poder enviar datos y recibir datos de otros agentes, por ejemplo, para enviar esa información. A continuación vemos de forma estructurada la arquitectura de un agente 3APLM o del sistema 3APLM para ser más exactos, donde efectivamente puedo tener el ambiente, que puede tener un sistema de sensorizado, donde efectivamente tengo diferentes sensores y creo una interfaz de sensores para recibir la información y que sea pasado a los dos elementos iniciales que puede manejar esa entrada, que son la base de creencias y la base de metas. Obviamente sin olvidar de que los 5 elementos deben estar presentes, tanto la base de creencias, la base de capacidades, la base de planes, la base de metas u objetivos, y eso dentro de un proceso deliberativo, es decir, un proceso, un ciclo, donde él va a interactuar con estos elementos, con la base de planes, ¿okay? Que él puede tener un plan ranker, es decir, una estructura que me permita identificar cuáles planes son más prioritarios en un momento particular, y todo eso lo hace a través de una máquina, una mini máquina de Prolog que se llama mProlog. La información devuelta por el proceso de deliberación, interactuando cada uno de los 5 elementos que habíamos discutido anteriormente, se devuelven a una interfaz de actuadores a cada uno para que interactúe con el ambiente. Observen además que tengo un sistema de comunicación, como les dije, puede ser send o receive, para poder enviar o recibir datos o información provenientes de otros agentes que se implementen sobre dicha arquitectura. En el video les dejaré la dirección de un proyecto que se hizo con la Universidad de Utrecht, con uno de nuestros pasantes que colaboró para el desarrollo de un pequeño proyecto en arquitectura 3APLM de un juego, en este caso el juego del Gumpus, para que ustedes lo vean y lo puedan visualizar. Bien, la siguiente arquitectura que nosotros tenemos es Jade o Jade. Jade es un framework desarrollado en Java y basado en el estándar FIPA. Como lo discutimos, es una fundación para la creación de agentes inteligentes. Ha establecido algunos estándares en cuanto a la comunicación de agentes heterogéneos, iterativos y de sistemas basados en agente. Define dentro de su arquitectura un agente de gestión, define un lenguaje de comunicación denominado ACL o ACL, y la forma de integración con otros programas de tipo informático. Está disponible en www.fipa.org, o también podemos consultar en el navegador de Google y colocar Jade o Jade y visualizarlo. La arquitectura la podemos ver acá. Tenemos un canal de comunicaciones donde efectivamente los agentes van a intercambiar la información, donde va a fluir, y tenemos un directorio de facilidades donde efectivamente aquí van a colocar los agentes la información acerca de qué es lo que ellos pueden desarrollar. Y tenemos un sistema de manejo de agentes para poder realizar la interacción correspondientes. Y este agente obviamente es el que me va a permitir interactuar con el ambiente, o en este caso con la aplicación. Está desarrollado para sistemas multiagentes peer-to-peer, es decir, par a par, donde ellos se comunican entre sí. Puede ser implementado tanto en la versión de Java Enterprise como en las versiones de tipo micro edition, es decir, para móviles, y lo tienen descargable completamente en Java Tailap. La arquitectura un poco más visual la podemos ver acá, donde efectivamente tenemos diferentes agentes que están
contenidos en algo que se llama un container, y los diferentes containers pueden colaborar entre sí para generar una aplicación multiagente que además puede ser implementado en diferentes arquitecturas de Java. La versión estándar, que es la que nosotros usamos, una versión empresarial, la versión enterprise o la versión basada en móviles. Importante mencionar acá que cada agente debe tener un nombre único. ¿Por qué? Porque de esa manera puede ser compartido por el directorio de facilidades. Cada agente debe poderse comunicar de forma bidireccional con todos los demás agentes, es decir, puedo comunicar A con B o B con C o C con B. Y cada agente debe vivir en un container. Aquí podemos ver un poco más detalladamente, efectivamente, los detalles más generales de la arquitectura que vemos en el canal de comunicaciones que vimos en una lámina anterior, donde efectivamente tengo la dirección de los agentes guardadas en caché. Tengo el sistema de agentes, de manejo de agentes, que se maneja como una especie de servicio de páginas blancas, es decir, un directorio. Y tengo un directorio de facilidades que se maneja como un servicio de páginas amarillas. Se publica para que pueda ser encontrado. Y pueden observar en la parte inferior que puedo tener diferentes elementos de transporte, tanto entre containers, ¿ok?, de forma intra-containers o intercontainers. De forma tal que yo puedo pasar, por ejemplo, Java, eventos de Java entre los containers, ¿ok?, de manera interna, o entre diferentes containers, por ejemplo, utilizando RMI, RMI para poder realizar el pase de mensajes remotos, o puedo utilizar una plataforma como IIOP para poder realizar esas tareas. Como mencioné anteriormente, el directorio de facilidades o el directorio facilitador, para traducirlo más específicamente, proporciona el sistema de páginas amarillas por medio del cual el agente puede encontrar a otros agentes que presten los servicios que él necesita. Es decir, el directorio de facilidades publica cuáles son las capacidades que tiene ese agente y otros agentes pueden buscar en ese sistema. En cambio, el sistema de administración de agentes proporciona un sistema de nombres, de forma tal de que puede asegurar de que cada agente en la plataforma tiene una única forma de determinar su nombre y representa la autoridad en la plataforma, es decir, es el que puede crear o eliminar los agentes en los contenedores remotos mediante alguna solicitud que se haga a este sistema. Observen que estas son las siglas del sistema. Y el canal de comunicaciones, también denominado ACC, me permite comunicar un agente con otro agente o una plataforma de agentes con otra plataforma de agentes. En Jade tenemos un elemento importante a la hora de crear un agente que es Behavior. Behavior es la forma en la cual nosotros definimos la conducta del agente. Y podemos ver que pueden ser conductas simples, como simple behavior, o conductas compuestas. Por ejemplo, desde el punto de vista de las conductas simples, tenemos conductas de un disparo, one shot behavior, o de conductas cíclicas. ¿Qué significa de un solo disparo? Bueno, se obtuvo un valor de entrada y ese valor de entrada dispara una acción, se dispara la conducta de la gente. Mientras tanto, la gente no hace absolutamente nada. Conductas cíclicas, pues me indica que cada cierto tiempo voy a realizar alguna tarea. Fíjense que en el caso de las compuestas, ¿okay?, tengo una máquina de estado finito para poder realizar la tarea, por ejemplo, una serie de estados y de estados y señales
que me permiten pasar de un estado a otro de manera transparente. Tengo conductas secuenciales, se ejecuta una tras de otra, y tengo conductas paralelas o concurrentes. Lo primero que habría que decidir a la hora de diseñar un agente, en este caso en Jade, es definir qué tipo de conducta es la que va a tener. Si va a ser simple o compuesta, y si es compuesta, qué tipo de acción compuesta o de conducta compuesta es la que va a llevar a cabo. Bien, en el próximo video continuaremos hablando un poco de Galatea. Gracias.